Le alabamos y le glorificamos porque Él se lo merece. Somos sus criaturas y Él nos ha creado para la alabanza y para la adoración de Él. Así es que es nuestro deber adorarle, nuestro deber, nuestra responsabilidad, poder exaltar su nombre. Amén. Así es que usted no va a dejar de alabarle esta tarde, usted le va a seguir adorando y exaltando su nombre, porque lo hacemos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios está en medio de nosotros y seguirá estando en medio de nosotros si nosotros le seguimos alabando y glorificando. Abra su Biblia en el cuarto Evangelio, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Aleluya. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Que Dios nos hable esta tarde. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos vinieron a ver a Jesús? Ok. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, no el que está ahí atrás. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tome asiento. El título de la predicación es El resultado de la muerte es vida. Amén. El mundo cree diversamente que el resultado de la muerte se terminó todo, que ya no hay más esperanza, que ya no hay más que hacer. Pero para el cristiano, al morir, sabe que el resultado es vida eterna. Amén. Me llamaba la atención esta porción bíblica, porque habían unos griegos que fueron a buscar a Jesús. ¿Cuánta gente anda buscando a Jesús y no lo encuentra? Estos hombres fueron y parece que lo habían encontrado, ¿no es así? Pero no podían acercarse a Él. Jesús les da una respuesta y parece que no va con el contexto de la porción, ¿verdad? Con la pregunta, con la demanda de ellos.
En la Biblia encontramos este tipo de preguntas, mis hermanos, que a veces no satisfacen nuestra inquietud. Porque estos griegos fueron a buscar a Jesús y cuando lo encontraron, se dirigieron a sus discípulos para poder tener un apuntamento, para poder tener una plática con Jesús. Y resulta que parece que Jesús no los atendió. ¿No es así? Y eso es lo que sucede muchas veces, mis hermanos. Creemos, nosotros no logramos llegar hasta la profundidad de lo que es la palabra de Dios, y a veces no nos preguntamos qué pasó ahí, como en el caso, cuando le llevan a aquella mujer a Jesús y Jesús está en la arena y dice que está escribiendo. ¿Qué escribía? Tampoco lo sabemos. Como el caso de Nicodemo, Nicodemo se escapó de noche y se fue a buscar a Jesús también. Y Jesús le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo. Y un hombre religioso que pertenecía al Sanedrín, este hombre muy estudioso de la ley, no sabemos cómo fue su reacción, cuán profundo fue aquella plática que tuvo con Jesús, pero él regresa al Sanedrín. Él sigue haciendo su función en el Sanedrín, tanto así que después, más adelante, por ahí por el capítulo 7 de Juan, él sale a la defensa de Jesús y sus mismos compañeros le dicen: ¿qué? ¿Tú eres ignorante de la palabra? Y están todas estas preguntas, mis hermanos. Yo cuando leía esto digo: ¿por qué Jesús respondió con eso? Y eso me llamó la curiosidad, porque es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos al contexto, entendamos, estudiemos, indaguemos, para poder encontrar la respuesta adecuada conforme a lo que estamos leyendo. Amén. Entonces vemos que estos griegos, ¿quiénes eran los griegos, mis hermanos? Ustedes que son teólogos, decía nuestra hermana Silvia ayer, conocen tanto, ¿verdad? Y cuando le hablo de los griegos, le hablo de lo que es su cultura, su mentalidad. Ellos eran un tipo de persona que buscaban cosas innovadoras, buscaban nuevos mundos, les gustaba viajar, les gustaba descubrir, les gustaba saber religión, les gustaba conocer. Esta era su mentalidad de ellos, buscar cosas nuevas. Y por eso es que acá los encontramos a ellos. Quizás ellos pensaban que tiene esta religión, que tiene este hombre que nos comparta, qué es por qué es que le sigue la gente, porque a Jesús le seguían multitudes. Pero este tipo de persona, mis hermanos, que va a indagar, que no se queda solo con la curiosidad, dice: a saber qué está pasando ahí. No, ellos querían llegar hasta lo profundo, querían llegar a quien revolucionaba a aquella gente. Entonces vemos que el resultado que produce este tipo de persona, como los griegos, después los vamos a ver en Hechos, los vamos a ver en Romanos, los vamos a ver en Gálatas, en Colosenses, que son nombrados. ¿Por qué? Porque se convirtieron al evangelio. O sea, es ese tipo de persona que quiere descubrir, a la fin descubre. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros como cristianos muchas veces no somos tan indagadores. No nos gusta mucho la historia.
no nos gusta mucho el estudio, no nos gusta mucho profundizar en las cosas y nos quedamos muchas veces así por encimita, ¿verdad? Entonces, de estos griegos tenemos que aprender, mis hermanos, porque al final el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia, transforma a las personas. Y todo aquel que llega a conocer el evangelio, en él produce, el evangelio en él produce un cambio. Ahora, esto de que estos griegos fueron a buscar a Jesús, y aunque no sabemos la respuesta así de golpe, no sabemos si el Señor le dijo a Andrés y a Felipe: ¿y qué tienen estos griegos? ¿Y quiénes son esos griegos que me buscan? ¿Y qué traen esos griegos? ¿A quién vienen a representar esos griegos? No sabemos si el Señor les preguntó por indagar hacia ellos, o Jesús conocía los tiempos. Bueno, sí, Jesús conocía los tiempos. Cuando el profeta Isaías habla también en los capítulos, no vamos a ir ahí porque si no vamos a hacer vigilia, nos va a pasar como Pablo cuando se puso a enseñar. Pero Isaías en el capítulo 11, en el capítulo 60, en el versículo 66, habla que los extranjeros buscarían al Dios verdadero. Buscarían y llevarían sus ofrendas al Dios verdadero. Entonces vemos que estos tiempos proféticos, Jesús vivió un tiempo profético, un tiempo de Dios, un tiempo, el tiempo de Él acá en la tierra fue un tiempo ya establecido por el Padre, que tenía que venir a la tierra. En su debido tiempo tenía que nacer. En su debido tiempo tenía que comenzar su ministerio. Y en su debido tiempo tenía que morir. Por eso es que cuando nosotros vemos acá en este capítulo 12 de Juan, en esta porción que nosotros tenemos hoy, se abre otro tiempo. Si ustedes ven del capítulo 12 hacia atrás en Juan, las cosas que pasaban, Jesús decía: aún no es mi tiempo. Aún no ha llegado mi tiempo. Pero con la llegada o con la pregunta de estos griegos, Jesús dijo: ha llegado la hora. Es muy fundamental, mis hermanos, la presentación de estos judíos, de estos griegos, perdón, delante de Jesús. Los griegos en el tiempo de Jesús estaban por todas partes. De seguro Jesús se había encontrado con muchos griegos, pero el que ellos buscaran a Jesús para tener un encuentro con Él era muy fundamental. Marcos 7:26, no vamos a ir a la cita tampoco. Encontramos a una mujer que dice que era griega y sirofenicia de nación. A Pablo, cuando encuentra a Timoteo,
No vamos a ir a Hechos tampoco para indagar sobre Timoteo, pero dice que su padre era griego. El imperio griego se había extendido, estaba por todas partes. Ahora, habían este tipo de griego que se había vuelto judío. ¿Cómo se le llamaba? Ustedes lo saben. Prosélitos. Se habían convertido. No sabemos si estos griegos eran prosélitos, porque dice que habían subido a adorar al templo. Tanto había crecido, mis hermanos, esa relación entre griegos y judíos, que estaban también los helenistas, ¿sí o no? Teólogos. ¿Quiénes eran los helenistas? ¿Qué pasó? Helenistas eran los judíos que habían abrazado la cultura griega, el idioma, la manera de vivir. Los prosélitos eran los griegos que habían tomado la cultura judía. Entonces, este movimiento, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque es importante, porque estos griegos van directamente a Jesús. Van en busca de algo innovador, algo diferente, no a lo que ya había en relación a lo que se vivía en el contexto histórico. Entonces, la función de los griegos ante Jesús, para que Jesús le dé esta respuesta, entonces era una señal. ¿Qué tipo de señal? Que el tiempo de la muerte de Jesús había llegado. El pueblo judío había entrado más en pleito, había entrado más en buscar de crucificar a Jesús. O sea, el pueblo, la mayor parte de los fuertes, del Sanedrín, de los que tenían responsabilidades en Jerusalén, no estaban más consultando si es o no es de parte de Dios. Si ustedes ven un poquitito para atrás de esta porción que nosotros tenemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y los judíos o los fariseos están muy molestos por lo que está sucediendo. Entonces está llegando el momento en ver cómo se lo quitan de en medio. Entonces vemos que el pueblo judío está muy en contra de Jesús, pero hay un pueblo extranjero que quiere conocer a Jesús. Entonces Jesús dice: esta es la señal para alcanzar a los extranjeros, a los de afuera, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que cuando nosotros vemos este contexto histórico, entonces podemos entender que cuando ellos preguntan y Jesús responde y les dice: ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado? Este es el punto, que a veces nosotros creemos que alcanzar la gloria, alcanzar posiciones
es lo mejor. Jesús se iba a humillar hasta la muerte, pero Él está diciendo en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Entonces Jesús dice, es el tiempo de extender el reino. Para extender el reino, dice Jesús, implica que yo debo morir. Por eso Él responde, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Los judíos le estaban reprochando, no lo estaban aceptando, pero había un pueblo que sí quería conocer a Jesús. Pero sí había gente que quería tener un contacto con Jesús. Había gente que deseaba ser discípulos de Jesús, seguirle. Y ese tipo de gente tiene que estar todavía. Ese tipo de gente es la que todavía tiene que andar buscando tener un encuentro con Jesús, no una religión. Como le dije, mi hermano, en Israel había, en Jerusalén había toda esa religión, prosélitos, habían todos estos helenistas, pero eso no te cambia. O sea, puedes venir a esta iglesia, puedes ir a otra iglesia, pero si tú no tienes un encuentro con Jesús, seguirá siendo el mismo, seguirá siendo la misma persona. Tú tienes que buscar la manera de encontrarte con Él, de tener un encuentro con Él. Pero para eso tenemos que investigar. Para eso tenemos que saber cómo encontrarme con Él, cómo poder llegar a Él. Y a veces, mis hermanos, la posición que nosotros ocupamos o el carácter nuestro, nuestro orgullo, nuestra vanidad, la vergüenza de postrarme en un altar, de levantar las manos, de abrir mi boca, de alabar al Señor, de aplaudirle al Señor, me limita a poder sentir la gloria de Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia, despójese de todo. Despójese de toda vergüenza, de toda posición. Porque a veces yo, porque soy el diácono, no puedo perder mi postura. Yo, porque soy el pastor, no puedo perder mi postura. ¿Qué dijo el rey David? Aún me haré más vil. O sea, no importa si me va a tirar al suelo, no importa si voy a llorar, no importa si voy a brincar, pero que yo tenga un encuentro con Jesús, que yo me encuentre con Él, que sea una tarde, una mañana, que marque la diferencia. Estos griegos querían encontrarse, pero Jesús nota que no es el momento, pero que sí ya llegó el tiempo para que ellos alcancen la salvación. Dice, ok, acá hay que hacer lo que sigue. Morir. Y eso de morir, hermanos, trajo una gran cosecha. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Juan. Fue nuestro Señor Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario para salvar las almas. Y Él es el que sigue obrando hasta ahora. Él es el que sigue haciendo milagros. Él es el que se sigue manifestando a la humanidad. Él es el que sigue con los brazos abiertos, esperando, venid a mí, dice Él. O sea, hoy el Señor
no le puso el stop a los griegos, decir vengan, porque no había llegado el tiempo para ellos. Pero hoy nosotros estamos en el tiempo en que Jesús ha abierto sus brazos y nos dice: venga a mí todo aquel que esté cansado, trabajado, y yo lo haré descansar. O sea, el Señor, mis hermanos, ha obtenido la gran cosecha, pero para eso tuvo que ir a la cruz del Calvario. Que Dios, mis hermanos, nos ayude a nosotros, porque el día de mañana puede ser muy tarde, porque no queremos morir. ¿No es así? No queremos morir, nos cuesta morir. Cuando él habla acá en estos versículos, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Se lo hago con el grano de maíz, ¿no? Nosotros los salvadoreños, el grano de maíz es como para ustedes el arroz, ¿no? Es importante el grano de maíz. Con él hacemos las pupusas, hacemos las tortillas, alimentamos nuestros animalitos. Pero un grano, un solo grano, no va a ser productivo como si yo lo siembro. Me va a dar más. Jesús dice que le era necesario. Cuando él habla en la parábola de la vid, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que no lleva fruto, o sea que también nosotros tenemos que morir para que Jesús obre en nosotros y llevemos el fruto de Él, no nuestro fruto. Entonces es esto, acá es donde se vuelve pesante la cosa. Porque Jesús no tuvo problema para darle la respuesta a los griegos. Él les dijo: llegó la hora. Ustedes anhelan conocerme, pero cuando seamos una sola, porque en Cristo estamos, amén. Dice que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y el cuerpo se mueve, ¿por qué? Porque la cabeza comanda todo el cuerpo. Pero ¿y si el cuerpo se niega? Nos va a pasar como en la mañana. Va a tocar que quitarnos el pie, la mano y el ojo, porque no funciona, no hace su función. Entonces, si yo quiero encontrarme con Jesús, debo estar dispuesto también a morir. Versículo 25. Porque hasta ahí estaba todo bien. Ahí le correspondía a Jesús, pero acá nos corresponde a nosotros. El que ama su vida, y acá viene el tema de la predicación. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna. Este es el punto, mis hermanos, que somos de mentalidad muy corta. Nuestra mente está enfocada hasta la vejez. Pensamos hasta la vejez. Planificamos hasta la vejez.
La pensión, vamos viendo a la pensión. ¿Qué pensión, mis hermanos? Nosotros tenemos que pensar en la vida eterna. Ya llegamos grandes a este país. ¿Qué vamos a andar trabajando 30 años, hermano? Si ya nos sacan el jugo. Ya Cristo viene también. Y si llegáramos a la vejez, ¿quién sabe que disfrutemos la pensión? Entonces no nos conviene pensar, mis hermanos, planificar para la vejez, nos conviene planificar para la vida eterna. Yo conocí un señor italiano. Llegaba al taller todos los días, pasaba, cuando regresaba del trabajo, era muy amigo de mi jefe. Pasaba a la oficina, se tomaba su café y se iba para su casa. Y ya estaba bien grande y yo le decía: ¿y cuándo vas a dejar de trabajar? Me faltan 3 años, me faltan 2 años, me falta 1 año. Ya cuando le faltaban 6 meses, solicitó la pensión. Creo que hizo 1 mes bien de pensión, porque los últimos meses trabajó duramente y fue terminando su trabajo, se fue al hospital para hacerse chequeo y le descubrieron el cáncer. ¿Dónde quedó su sacrificio? ¿Dónde quedó su esfuerzo? Y no es el único caso. Hay muchos casos. Como les decía el domingo pasado, nos cansamos, nos fatigamos, vamos tarde a la casa, nos levantamos temprano, no descansamos ni sábado ni domingo, no venimos ni a la iglesia porque tenemos planes nosotros. Planes personales, familiares. Y que al final otro se come la plática, otro se alimenta. Así es que debemos de tener cuidado donde estamos nosotros poniendo nuestra mirada, porque hoy, mis hermanos, no queremos morir. No queremos morir a los deseos de este mundo, a lo que el mundo vive. Queremos tener el televisor, el más grande, el plasma, la mejor computadora, las mejores esas cosas que dan, ¿no? Esas, donde dan esas series, todas esas aplicaciones y donde dan el calcio, donde dan el deporte. Queremos todas esas cosas, pero para eso ese tiene un costo. Los hijos quieren los mejores teléfonos, ese tiene un costo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos más duro, hacemos más horas de trabajo. Y la iglesia, está bien que sirvan otros porque yo no puedo. Posponemos el servicio de la iglesia. Llamamos al líder y le decimos: no puedo porque tengo que trabajar más, no tengo tiempo, tengo que salir a hacer una comisión, no tengo tiempo de servir. Entonces vamos posponiendo el servicio. O sea, no hemos aprendido a morir. Pero queremos la vida eterna, queremos gozar, mis hermanos, la vida eterna, pero no hemos aprendido a morir, a decir no a nuestros deseos para seguir los planes de Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el mejor ejemplo que Él nos da? Él dejó su trono, dejó su posición
Dejó todo lo que tenía, y no para provecho de él, para provecho nuestro. Nosotros no queremos posponer nuestras cosas para provecho nuestro. Eso no sirve a nosotros mismos. Se da cuenta. Por eso le dije, acá venía lo nuestro. Amar a Cristo, sobre todo, es dar este paso, mis hermanos. Dejarlo todo. ¿Será que los planes de Dios no son buenos? ¿Por qué preferimos los nuestros? ¿Por qué decidimos decirle no a los planes de Dios? Desde que se inventaron las excusas, tenemos razones para no hacerlo de Dios. Mateo 10, 37, 39. A veces usamos el mismo servicio de la iglesia como excusa. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque a veces Dios nos está demandando más. A veces Dios nos está diciendo, haz algo extraordinario. Y tú pones excusa que ya tienes un servicio y que no puedes hacer algo más. Y si el Señor te lo está diciendo, es porque tú puedes hacer lo extraordinario. Mateo 10, 37, 39. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno. No va a ir a abandonar los hijos tampoco. No es digno de mí. 37, 38. El que no toma, cada quien, no es la esposa, ni el esposo, ni los hijos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué hacemos? Ponemos como excusa la esposa, ponemos como excusa al esposo, ponemos como excusa a los hijos, ponemos como excusa el trabajo, ponemos como excusa nosotros mismos. No puedo. No tengo tiempo. El que no toma su cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que haya su vida. Ayer hablaba la hermana Silvia de la vida. El que haya su vida. El evangelio es vida. No, usted no lo entendió. El evangelio es vida. Vida eterna. Vida asegurada en Cristo Jesús. Eso significa que tenemos que perder la vida terrenal. La perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entender esto nos cuesta, mis hermanos. Gastarnos esta vida no es ver el fruto en esta vida. O sea, que usted se va a gastar en un ministerio, que usted se va a gastar sirviéndole al Señor, que pobrecito Oscar viene a los ensayos, viene al culto de los jueves, viene al culto de los sábados, viene todo el domingo y pasa acá. ¿Cuándo le van a dar un premio? Acá no.
Si él está pensando que un día le van a dar acá un diploma por el mejor adorador, ya que se acerca el fin de año, el mejor cantante, perdón, pero él está haciendo para la vida eterna. Allá está preparando su corona. Allá está su premio, su sacrificio. Se gasta para este ministerio, se gasta por lo que Dios le ha dado. Sacrifica a sus hijos, sacrifica a su esposa. ¿Usted ha visto a Oscar faltar un domingo porque se fue? Una vez al año se va una semana. Y a veces se va el domingo en la tarde después de que ya terminó. Siempre vamos pensando en cumplir con lo que Dios nos ha dado. Esto se necesita, mis hermanos, que vayamos muriendo. Gastarnos. Mateo, otra vez, 6:19. Mateo 6:19 al 21. No os hagáis tesoros. ¿Lo está leyendo conmigo? Yo veo que no sé si lo está leyendo. ¿Sí? Léalo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Hay quienes que no se vienen a la iglesia porque se quedan cuidando la casa. Ya a nosotros con mi esposa ya nos pasó. Una vez se metieron por habernos venido a la iglesia. ¿Qué se llevaron? Nada. ¿Y qué se iban a llevar? No había nada. Por eso no volvieron, porque no hallaron nada. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni. Confiadamente usted siga sirviéndole al Señor, que de allá no le van a quitar nada. No es que los ángeles le van a ir a esconder su corona. No, ellos se la están cuidando. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también. ¿Dónde está tu tesoro? Es fundamental ese versículo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también. Si Cristo para mí es todo, si Cristo para mí es todo, ahí está mi corazón. Por eso es que el joven dice: te entrego mi corazón. Se quedó sin corazón, pero se lo entregó a ella, a él. Y después allá andan con el corazón herido, porque lo pusieron donde no tenían que haberlo puesto. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, no vamos a perder. No vamos a tener pérdidas, hermano. Pero es importante que nosotros le sirvamos a Él, nos entreguemos a Él. Jesús, por eso le dije, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Cuando llegaron
sus hermanos y su madre, ¿qué les dijo? Muchachos, les dijo, ellos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre, los que están siempre preocupados por hacer las cosas de Dios. El apóstol Pablo aconseja que nosotros, la familia, los que somos en Cristo, debemos de estar más unidos. Debemos de amarnos más todavía que nuestra familia secular. Está duro este paso, ¿no? Y Jesús lo hizo, dejó sus reinos, se humilló, vivió en obediencia acá en la tierra. Por eso es que hoy Él está a la diestra del Padre, porque Él trabajó en la tierra para hacer tesoros en el cielo. Entonces le decía a mis hermanos, las justificaciones no son el pretexto que muchas veces utilizamos para no hacer la voluntad de Dios. Creemos tener la razón cuando eso nos está separando de hacer el propósito de Dios. Hay muchos planes, pero sobre todo los planes deben estar los planes de Dios. Deben estar los planes de Dios. Y a esto nos dice esta porción que hemos leído, que debemos morir. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. O sea, hermanos, tenemos que entregarnos por completo al servicio del Señor, y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, no quedarme. Pero tenemos la tendencia que cuando nos viene la dificultad, cuando nos vienen las boletas de pagar más fuerte, ya vienen las boletas en enero, vienen pesadas, confíe en el Señor. No deje su servicio porque tiene que ir a pagar boletas. No deje su servicio porque tiene que empeñarse más en lo secular. No, siga confiando en el Señor. No le vaya a quitar los diezmos al Señor ni las ofrendas para pagar las boletas. Sígale. Siga fiel a Él. Siga confiando en Él. Siga poniendo su confianza en Él. No se quede. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere. ¿Cuántos discípulos retrocedieron cuando Jesús los confrontó? Tanto así que le quedaron los 12 y quedaron en bílico, quedaron temblando. Jesús de seguro vio sus rostros, los vio angustiados, preocupados, y le dijo, ¿qué? ¿Quieren irse ustedes también? Seguir a Jesús no es fácil. Pero hay resultados al final. Hay promesas de Dios. Se cumplirán las promesas de Dios. ¿Pero dónde? Cuando encuentra un receptor. Cuando encuentra a alguien que le es fiel. Ay, hermano. El martes me dañé la rodilla. Estaba mal. Muchos me dijeron, ve al hospital. De seguro te van a dar 5 o 6 días
de reposo. Y dije, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El servicio de la iglesia. Mi compromiso con Dios me hizo eliminar cualquier plan mío. Me duele la rodilla, no crea que no me duela, pero como le decía en la mañana, Dios me ha guardado. El golpe pudo haber sido más fuerte, pero Dios me ha guardado porque Él me necesitaba. A veces tenemos que renunciar nosotros porque queremos hacerlo de Dios. Usted no ve a nuestro pastor acá y usted dice, el pastor allá está en el refugio. Estuvo el fin de semana en el refugio, día lunes salió para Richones, el día jueves venía llegando acá, el día viernes tuvo que ir a traer todo ese producto que está ahí abajo en la escala, el día viernes en la tarde parte para el refugio porque había que ir a arreglar las cosas allá. No es que el pastor se la pasa vagando, son cosas importantes que hacer en el ministerio. Esto es entrega a las cosas de Dios, sacrificarnos, darnos todo por el todo, mi hermano. Yo dije, con estampelas o sin estampelas, con un pie, pero yo tengo que ir. Dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y cuando vemos en Romanos capítulo 8, todas las cosas que el apóstol Pablo sufrió no lo bloquearon para no seguir el ministerio que Dios había puesto en él. Así es que, ¿dónde están nuestras excusas? Jesús está en Getsemaní orando y de su frente caen gotas de sudor como de sangre. Pero en todo su ministerio, Él dice, me es necesario. Me es necesario. ¿Ha llegado usted hasta ese punto? Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y nosotros, los que estamos en los últimos tiempos, tenemos grande responsabilidad. Se lo decía en la mañana, nosotros somos los responsables de llevar la palabra en los últimos tiempos. No podemos, mi hermano, estar callados, no podemos estar sentados. Es tiempo de que accionemos, es tiempo que nos levantemos, es tiempo que le digamos, Señor, aquí estoy. Lucas 9, 21, 26. Debemos dejar diferencias humanas, debemos de dejar diferencias de carácter, mis hermanos. Cuando nosotros estamos con la mirada en que el pastor, en que el líder, en que el diácono, es porque todavía no hemos muerto a esta carne. Es porque todavía estamos con los pies en la tierra y no con la mirada en el reino. Lucas le dije 9, 21, 26. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite
le era necesario. Le era necesario pasar por todo ese sacrificio. Necesario para él. O necesario para nosotros. En esto debemos de enfocarnos. Que Jesús lo hizo por nosotros. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? El mundo, el sistema del mundo es utilizado por Satanás para desviarte de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese discernimiento, a no caer en eso. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Acá será el lloro y el crujir de dientes, y usted va a decir: me lo dijeron. Ahí estaba ese pastor gordo, pelado. Y estas palabras le van a resonar si no toma decisiones. Debemos de tomar decisiones. ¿Está de acuerdo conmigo? Tomar decisiones. Póngase de pie. Jesús vio a estos griegos como el punto de partida para pasar o para dar el gran paso de la salvación de la humanidad. Mi hermano, mi hermana, estamos en los últimos tiempos. Dejémonos. Yo sé que todos venimos acá con un, no le podemos llamar sueño americano, sueño italiano, llamémosle. Todos veníamos con unos planes, mis hermanos. ¿Cuándo? Sí eran, ¿no? 4 años. Vámonos, 4 años y nos vamos. Pagamos la deuda, recojo la plata, pongo mi taller en El Salvador y hacemos plata. ¿Cuándo fue eso? En el 2002. ¿Cuánto tengo? Deuda. Porque es la manera en que el Señor nos agarra. Si ya me hubiera dado plata, no estuviera acá. Pero el Señor me trajo a este país y me hizo entender muchas cosas. Nomás llegué, mis hermanos, el mismo día que yo llegué acá a Italia, que no estaba planificado que nosotros pusiéramos pies acá en Italia. Nosotros íbamos para Estados Unidos, nos quedábamos en Miami, perdíamos el aéreo que venía para Italia, lo perdíamos ahí, nos quedábamos ahí, pedíamos asilo político y nosotros de Italia no íbamos a saber nada.
No traíamos ni ropa, ni maleta, absolutamente nada. Un par de zapatos traía mi esposa con los que venía. Yo había metido en un maletincito así un pantalón viejo porque eso lo íbamos a perder. Esos eran los planes nuestros. Nomás nos íbamos a subir en el avión en El Salvador, pasaporte para acá y se los vamos a entregar en Italia. Sin pasaporte no nos podíamos quedar en Miami. Llegamos al aeropuerto de Malpensa. ¿Quién lo conocía? No sabía ni dónde estaba. Un número por casualidad traíamos de una señora que vive ahí que era de ahí donde nosotros vivíamos, pero que estaba acá. Por casualidad, si me preguntan para dónde voy, les digo que voy para donde esta señora, pero ya la señora estaba consciente que no veníamos para donde ella. No tuvimos opción, tuvimos que llamarla. Viénete para el Duomo. ¿Quién conocía el Duomo? ¿Qué era el Duomo? ¿Cómo se llegaba al Duomo? No me lo pregunte. Me ayudaron, llegué al Duomo. Como salgo del Duomo de la metro, como que era de esos animalitos que salen de las cuevas, me sentí. Y me paro delante y veo la iglesia, el Duomo. Y ahí, ¡pah!, se me enciende. Atrás está el McDonald's. Comencé a entender que el Señor me traía. No eran mis planes. Nos fuimos del Duomo. Me subo en el tram. Esa cosa vieja yo ya la he subido. Otra vez veo para adelante, porque me subí por la puerta de en medio. Veo para adelante y veo el tipo que va con una cartela, pintando la calle, pintando el motorista, pintando una señora que iba agarrada. Otro sueño realizado. Ese mismo día, 3 cosas se me hicieron realidad. Llegamos donde nos íbamos a hospedar, donde nos iban a tener. No teníamos que comer. Nos dijeron, ahí está un supermercado. Salimos al supermercado, nos fuimos al supermercado, nos sentamos en un parque. Otro sueño hecho realidad. ¿Y que no ibas para Estados Unidos? Todos venimos con planes, muchas veces de hacer plata, mas no son los planes de Dios. Piénsalo, métete a servirle al Señor, porque con propósitos te trajo a este país. Hay que trabajar. No le digo que no va a trabajar. Hasta ahora yo trabajo, pero no es prioridad. Sírvale al Señor, que eso sí es prioridad. Sírvale al Señor. El tiempo que pueda servirle al Señor, sírvale. No ponga excusa. Vengo cansado, tengo que levantarme temprano, Mire, estamos viviendo, mis hermanos, tiempos bastante pesados. Yo en mi trabajo estoy entrando a las 7 de la mañana, todos los días. Me toca que predicar todo el día acá, pero yo tengo que hacer lo extraordinario. No puedo decirle, Señor, no puedo predicar los 2 cultos, no puedo decirle, Señor, no puedo venir los jueves, porque debo de hacer lo extraordinario. Y esto quiero que usted se lo lleve hoy en su corazón. Debemos de aprender a morir a lo nuestro y darle prioridad a las cosas de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos estás llamando, Señor, cada día más y más nos estás demandando, Rey.
Has visto la necesidad, has visto, Dios mío, las dificultades que el mundo tiene, los problemas que el mundo tiene, la angustia que el mundo está viviendo, Señor, la desesperación que vive el mundo. Y nosotros, amado Dios, a veces no queremos servirte, a veces no queremos sacar tiempo, Señor, para ir a predicar tu palabra, para ir, Dios mío, ahí donde está la necesidad. Ayúdanos, Dios mío, a que no seamos indiferentes ante tal necesidad, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tomar este compromiso con tu reino, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que se levanten esos hombres esforzados y valientes, Señor. Hombres que hoy se comprometen con tu reino, papá. Mujeres que se comprometen, Señor, con tu reino. Que hoy podamos hacer ese compromiso de servirte, Señor, de entregarnos, Dios mío, para tu reino, para tu gloria, papá. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, Señor, andan por las calles preguntando por Jesús, y allí no aparece Felipe, y allí no aparece Andrés, Señor. ¿Dónde están aquellos hombres que llevan a las personas a Jesús? ¿Dónde están aquellos discípulos que fueron de interferencia para que Jesús entendiera que era el tiempo de morir, Señor? Ayúdanos, ayúdanos, bendito Dios, y pon ese espíritu, pon ese sentir en nosotros de llevar la gente a tus pies, de hacerles conocer de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, dígale al Señor esta tarde: hacemos hoy un compromiso, hacemos hoy